Hola, regreso 6 meses después de mi serie Presento una denuncia contra los testigos de Jehová para compartir con ustedes información de gran importancia, algo nunca antes visto entre los testigos de Jehová. Les había dicho que, además de presentar una denuncia por discriminación, varios de nosotros decidimos formar un comité judicial para tratar los pecados que el cuerpo gobernante cometió durante la pandemia y durante la vacunación masiva. Hemos convocado a cada miembro del cuerpo gobernante, pero no hubo reacción de su parte. Así que realizamos un comité de disciplina religiosa el 14 de julio de 2025, el día del aniversario de la Revolución Francesa. Sí, es la revolución entre los testigos de Jehová. Miren bien, esta reunión hasta el final dura 1 hora. Además de ver el desarrollo clásico de un comité de ancianos, algo que muchos testigos de Jehová quizás no conocen, presten mucha atención a la lógica y a las fuentes proporcionadas y sobre todo a la conclusión. Nos vemos después para decirles qué puede hacer cada uno para difundir esta información. Hola a todos. Para comenzar este comité judicial, primero vamos a presentarnos unos a otros. Entonces, hermano Jan, ¿puedes presentarte? Sí, crecí en una familia de testigos de Jehová y me bauticé en el año 2000. Mi trayectoria teocrática me ha llevado a formar parte de muchas congregaciones y ya he participado y dirigido comités de ancianos. He tenido la alegría de servir en las construcciones, primero en Francia y luego a nivel internacional. También serví como betelita en 3 sucursales diferentes, lo que me permitió conocer a algunos miembros del cuerpo gobernante. Muy bien, gracias. Hermano Sergio, ¿puedes presentarte tú también? Sí, con mucho gusto. Soy testigo de Jehová desde 1992 y fui nombrado anciano en 2005. También he dirigido comités judiciales y en realidad son reuniones en las que se tratan problemas relacionados con pecados graves cometidos por algunos miembros de la congregación de manera voluntaria, deliberada y a menudo repetida. Por lo tanto, esto exige una atención especial con el fin de poder ayudar a la persona, lo cual suele terminar con ese objetivo. También he servido como precursor permanente durante muchos años en países o territorios donde nuestra obra cristiana de evangelización está oficialmente prohibida. Esto me llevó a colaborar de cerca con superintendentes de circuito, a quienes acompañaba en misiones a veces arriesgadas para ayudar a hermanos aislados o en peligro. Muy bien, gracias. Por mi parte, hermano Mese, estoy bautizado desde 1985 y fui nombrado anciano en 1998, así que he tenido la oportunidad de dirigir comités judiciales. Entonces comenzaremos esta reunión con una oración. Serge, ¿quieres hacerla, por favor? Sí, oremos a Jehová. Soberano Señor Jehová, te alabamos y te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de reunirnos aquí en un comité judicial con el fin de poder hablar de tu palabra y sobre todo de impartir la justicia tal como está establecida en las Escrituras. Soberano Señor Jehová, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, para que podamos, con el deseo de ayudar y de encontrar la armonía y la unidad de la congregación, contar con tu Espíritu Santo y la sabiduría que nos será dada para impartir lo que es justo. En realidad, Padre, no somos más que simples instrumentos, eres tú quien imparte la justicia. Que puedas impartirla en favor de tus ovejas para la gloria de tu nombre, todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, como ancianos, seguimos las instrucciones del libro Pastoreen el rebaño de Dios, cuyo acrónimo es SFL. Y aquí, por lo tanto, citaré el SFL capítulo 12, punto número 1. Los ancianos deben actuar sin demora cuando les informen de un pecado grave a fin de proteger a la congregación y ayudar al pecador. Judas, versículo 4. La negligencia al atender estos asuntos puede impedir que el Espíritu Santo de Jehová fluya en la congregación. Los ancianos tienen que evaluar primero si se ha cometido el pecado y luego si su gravedad exige la formación de un comité judicial.
desde los hechos ocurridos en 2021, cuando el cuerpo gobernante instó a los testigos de Jehová de todo el mundo a vacunarse y eso llevó a la muerte de algunos de ellos, les hemos escrito individualmente a los miembros del cuerpo gobernante para advertirles. Nos tomó tiempo reunir un comité de al menos 3 ancianos, ya que los ancianos estaban tan atónitos que fue necesario organizarse al margen de la dirección del cuerpo gobernante. El objetivo de este comité de ancianos es establecer los pecados y ayudar a los pecadores a arrepentirse. Con benevolencia nos tomamos un tiempo para observar con paciencia si estos hermanos podían, por sí mismos, darse cuenta de la gravedad de sus acciones y cambiar de conducta. Pero lamentablemente, cada una de sus nuevas apariciones demostraba claramente que nuestros hermanos seguían yendo en la dirección equivocada sin pensar en arrepentirse de sus faltas. Entonces decidimos convocar en el mes de junio de 2025, es decir, el mes pasado, a cada hermano implicado mediante una carta certificada con acuse de recibo. Por lo tanto, estamos seguros de que recibieron dicha carta. Lamentamos que ninguno de ellos haya hecho el esfuerzo de honrar esta convocatoria, la cual se refería a los siguientes pecados: conducta indigna y descarada, SFL capítulo 12.16. Mentira malintencionada e intencional. Falso testimonio. SFL capítulo 12.22. Estafa. SFL 12.24. Homicidio. SFL 12.38. Apostasía. SFL 12.39. Entonces empezamos recordando los hechos y te escuchamos, hermano Jan. Recordamos que los hermanos del cuerpo gobernante convocados ante este comité de ancianos son únicamente aquellos que participaron activamente en los informes que tuvo lugar entre 2021 y 2022 en jw.org. Los hermanos convocados son los siguientes. A continuación, David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Jeffrey Jackson, Samuel Hurd, Gerrit Losch, Mark Sanderson, Anthony Morris III. Nuestros queridos hermanos están acusados de haber incitado, con una insistencia particular, al conjunto de más de 8 millones de testigos de Jehová en el mundo, más los 13 millones de simpatizantes, a aceptar una terapia comúnmente llamada vacunación contra la COVID-19. Este comité de ancianos se ha esforzado en investigar las razones que motivaron al cuerpo gobernante en su decisión de apoyar un tratamiento médico en particular. El hecho de aceptar o no un tratamiento médico es una decisión que depende del derecho de cada persona en función de su estado de salud y de sus preferencias. Un individuo debe poder consentir libremente y sin ninguna presión o coacción externa el tratamiento de su elección. Por lo tanto, la posición sostenida por el cuerpo gobernante está en oposición con la libertad cristiana y constituye una grave violación de los principios bíblicos, en particular los de la Carta a los Romanos en el capítulo 14 y de la primera Carta a los Corintios en el capítulo 8. Además del aspecto moral ya mencionado, los discursos pronunciados por los hermanos acusados y convocados a este comité constituyen una clara violación de las leyes humanas relacionadas con el ejercicio de la libertad individual de los hermanos y hermanas. Por ejemplo, la resolución 2361, adoptada el 28 de enero de 2021 por el Consejo de Europa, estipula en los artículos 7.3.1 y 7.3.2 que la vacunación no debe ser obligatoria y que nadie debe sufrir presiones políticas, sociales u otras para vacunarse. Si ellos o ellas no desean hacerlo personalmente, nadie deberá ser víctima de discriminación por no haberse vacunado debido a los posibles riesgos para la salud o por no querer vacunarse. Fin de la cita. Puesto que incitaron a toda la comunidad de los testigos de Jehová a inyectarse estos productos médicos experimentales, lo peor ocurrió cuando se manifestaron las consecuencias inevitablemente dramáticas, es decir, efectos adversos que condujeron a enfermedades y a muertes fatales. Esto sucedió en un momento en que muchos compañeros no querían ser inyectados.
Hasta hoy, en 2025, nuestros hermanos que aún son miembros del cuerpo gobernante siguen incitando a que se reciban estas inyecciones. El contenido de nuestras publicaciones como Examinando las Escrituras diariamente, La Atalaya o nuestras reuniones en 2025 lo demuestran. Por ejemplo, durante la reunión Vida y Ministerio Cristianos de la semana del 3 al 9 de marzo de 2025, bajo el tema Demostremos nuestra confianza en la Organización de Jehová del 2021, informe 9 del cuerpo gobernante, aislamos dos citas de la exposición del hermano David Splain. De verdad creo que Jehová les dará perspicacia a sus siervos fieles para que puedan seguir estando en la tierra de los vivos, como dijo el salmista. Segunda cita. ¿Permitiría Jehová que el cuerpo gobernante, sus ayudantes, los misioneros, un grandísimo porcentaje de betelitas y otros siervos de tiempo completo se vacunaran y siguieran otras instrucciones si eso les hiciera daño? Recordamos esas diferentes intervenciones del hermano Splain. Muy bien. Hermano Serge. Considerando la gravedad de los hechos y sus consecuencias en la salud de los hermanos, en su vida, y que debido a esto también se rompió la unidad cristiana dentro de muchas congregaciones en el mundo. Muchos hermanos y hermanas se han encontrado así divididos, marginados, expulsados, vilipendiados y apartados. Sus llamados de auxilio, de ser escuchados, de reconciliación y de búsqueda de la paz, evidentemente, no han sido atendidos. Una actitud así expresada por este cuerpo gobernante parece estar muy lejos de reflejar la personalidad llena de amor de nuestro Dios Jehová y de nuestro buen pastor Jesucristo. Por todas estas razones y muchas más, el comité que se formó buscó especialmente saber esto de parte de los hermanos acusados. Con el hermano Mark Sanderson, quien presentó del 2021 Informe 4 del Cuerpo Gobernante. ¿Y qué pensamos de las vacunas? Los testigos de Jehová no estamos en contra de las vacunas. Hermano Mark Sanderson, el comité quería saber en qué fuente bíblica te basaste para declarar que los testigos de Jehová no tienen ninguna objeción religiosa contra la vacunación. Hermano Mark, al mencionar que el 50% de los hermanos de Betel se habían vacunado, ¿por qué quizás no quiso mantener una estricta neutralidad mencionando expresamente también al otro 50% que no quiso vacunarse? Con el hermano Stephen Lett, quien presentó del 2021 Informe 8 del Cuerpo Gobernante. Y ya que tenemos esta información, queremos que ustedes sepan lo mismo que nosotros. Hermano Lett, mencionaste un equipo de hermanos que fueron designados por el cuerpo gobernante para verificar la fiabilidad de las vacunas de ARNM, las cuales luego fueron recomendadas a los hermanos y hermanas en todo el mundo. El comité quiere saber quiénes son estos hermanos y a qué departamentos pertenecen dentro de Betel o en otros lugares. ¿Cuáles son sus calificaciones oficiales para ser considerados competentes en materia de salud pública, para la cual fueron designados por el cuerpo gobernante? De ese 99% de hermanos vacunados dentro de Betel, ¿cómo podríamos saber, hermano Lett, con total transparencia, cuántos lo hicieron por voluntad y convicción personal y cuántos lo hicieron por presión personal? Le recuerdo al hermano Lett el artículo publicado en nuestro sitio jw.org titulado, cito, ¿pueden los cristianos aceptar atención médica? Fin de la cita. Este artículo plantea dos preguntas, entre otras. Cuando el cristiano debe elegir un tratamiento médico. Y esta pregunta quiero que se la hagan al hermano Lett. ¿Entiendo en qué consiste el tratamiento que se me está ofreciendo? Y el consejo dice, cito, la Biblia recomienda que uno se informe bien, en vez de poner fe en toda palabra. Se cita el texto de Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Segundo punto del artículo relacionado con la pregunta, ¿debería obtener la opinión de otros doctores?
El comentario sobre la pregunta dice, contar con una multitud de consejeros podría ser ventajoso, en especial si se trata de una enfermedad grave. Se cita Proverbios capítulo 15, versículo 22. Bueno, esto forma parte, hermano Led, de las enseñanzas de sabiduría que siempre nos has transmitido hasta ahora. Hermano Led, ¿te aseguraste, a la luz de estos puntos, de tener una idea clara de lo que proponías a tus hermanos con esta vacunación? ¿Sabías que estas vacunas contenían células de embriones de bebés humanos abortados? ¿Que en esas vacunas se encontraba luciferasa? Que la empresa Moderna hablaba de estas vacunas no tanto como productos médicos, sino más bien como dispositivos electrónicos de tamaño nanométrico? Hermano Led, al recomendar a los hermanos y hermanas de tiempo completo que se inyectaran bajo la amenaza de dejar de recibir privilegios o de sufrir otros tratos injustos similares, les dejaba usted sinceramente la oportunidad de respetar el punto 2 de este artículo, es decir, aconsejarse y buscar consejo a través de una multitud de personas antes de tomar una decisión. Dense cuenta de que les estaba haciendo violar el principio bíblico contenido en Proverbios 15:22, también mencionado en este artículo. ¿Puede el comité tener acceso libre a sus hermanos y hermanas y permitir que cada uno de ellos nos comparta su testimonio a través de correos electrónicos que podríamos poner a su disposición? ¿Cuáles fueron los hechos que recopilaron para hablar favorablemente de estas inyecciones y recomendar estos productos? El comité también quiere saber, hermano Led, ¿podemos tener acceso al contenido de los documentos que consultaron de esta manera? ¿Podemos saber en detalle de qué servicios del Estado estadounidense o de qué organizaciones internacionales recopilaron su información? Sabemos que no se trata de un estudio científico, pero esto es lo que nuestros hermanos han observado. Cuando reconoces que el informe de los hermanos enviados para informarse sobre estas vacunas no es una referencia científica, entonces, ¿qué es? ¿Y por qué el cuerpo gobernante presenta a los 8 millones de testigos de Jehová un estudio no científico como modelo cuando la gravedad de la situación exigía recurrir a los estudios científicos más avanzados? ¿Cómo habría reaccionado el cuerpo gobernante si un hermano o una hermana de la congregación les hubiera recomendado tomar un medicamento basándose en sus propias observaciones y conclusiones no científicas? ¿Lo habrías tomado en serio? ¿Eres consciente, hermano Led, de que al pedir a los hermanos que aplicaran Romanos 13, que anima a los cristianos a someterse a las autoridades gubernamentales de este mundo, en realidad les estabas pidiendo que se conformaran a las políticas públicas de vacunaciones forzadas, que en muchos países eran en realidad leyes ilegales, ya que se adoptaron en violación de la propia constitución del país? Estas leyes y reglamentos estaban desde el principio en contradicción con leyes superiores ya existentes y por lo tanto eran de por sí conflictivos y en consecuencia ilegítimos. Por ejemplo, el Código de Deontología Médica prevé para los ciudadanos el derecho al consentimiento libre e informado en la elección del tratamiento médico. Esto está en contradicción con la obligación de vacunarse. Entonces, ¿cómo pueden ser tan legítimas estas leyes consigo mismas y no serlo con las de Dios? Gracias, hermano Jan y hermano Serge, por sus intervenciones tan interesantes y acertadas. En lo que a mí respecta, vamos a ver un extracto del 2021 Informe 4 del Cuerpo Gobernante presentado por el hermano Ert. En otras regiones del mundo, las vacunas han logrado frenar la expansión del virus. Ahora me voy a dirigir personalmente al hermano Ert al afirmar ante los hermanos de todo el mundo que las vacunas contra el COVID-19 habían frenado la propagación de la enfermedad en algunas regiones del mundo. ¿No estás diciendo una mentira? ¿En qué datos te basaste? ¿Puedes darnos tus fuentes? ¿Cómo es posible que el 10 de octubre de 2022, Janine Small,
entonces presidenta de Mercados Internacionales Desarrollados de Pfizer, afirmara ante el Parlamento Europeo que no se había realizado ninguna prueba de eficacia contra la transmisión del virus? Si el propio fabricante no había realizado ninguna prueba, ¿cómo podías decir que frenaba la propagación? ¿Acaso te hiciste eco de una desinformación? El SFL dice en el capítulo 12 y en el punto 22, mentira maliciosa y deliberada, falso testimonio. El párrafo dice, aunque toda mentira es mala. Por maliciosa se entiende que perjudica intencionadamente. Esperamos que no haya sido tu caso, pero el párrafo también dice lo siguiente. Estas mentiras no son simples exageraciones o afirmaciones engañosas que apenas tienen consecuencias. Tampoco las que se dicen en momentos de presión o por temor al hombre. Pues bien, aquí se puede decir que esa mentira tuvo consecuencias muy graves. Y el párrafo del SFL cita Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 19, que dice lo siguiente. Hay 6 cosas que Jehová odia. Sí, hay 7 cosas que él detesta. Un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo el que siembra la discordia entre hermanos. Es evidente, hermano Herd, que mentiste como si nada, es decir, de manera natural, sin sentirte incómodo. Y las consecuencias de esa mentira provocaron disputas entre hermanos. Los hermanos empezaron a criticar a los demás. Algunos no aceptaban recibir en sus casas a otros hermanos. Algunos resultaron heridos, otros murieron. Escuchemos otro extracto del video del hermano Herd. Estamos ayudando a los betelitas y a otros siervos especiales de tiempo completo a vacunarse, si es que ellos quieren. Al decir que el cuerpo gobernante hace todo lo posible para poner las vacunas a disposición de los betelitas, ¿crees que seguías siendo neutral? Acababas de decir una mentira, que la vacuna era eficaz cuando en realidad no lo era, y ahora dices sobre los betelitas si lo desean, como para hacer creer que los dejas en libertad. Pero ¿cómo quieres que ellos tomen una decisión en conciencia si les mientes justo antes? El SFL, capítulo 12, punto 16, dice lo siguiente. Conducta descarada. La palabra griega que se traduce conducta descarada es as'elgeia. Y se refiere a actos que describe actos que revelan falta de respeto, desatención o hasta desprecio por las normas, leyes y autoridad divinas. Hermano Herd, no respetas a los betelitas porque los obligas de manera indirecta y sin vergüenza a aceptar un producto que algunos nunca habrían tomado de otra manera, así que realmente has demostrado una conducta descarada. Y el versículo bíblico que se cita en el SFL es Efesios capítulo 4, versículo 19, que dice, como han perdido todo sentido moral, se entregan a la conducta descarada y practican toda clase de impureza con avidez. Sí, hermano Herd, has perdido tu sentido moral. Cada cristiano es libre de elegir la manera en que se cuida. Cada uno llevará su propia carga, como lo dice otro pasaje de la Biblia. Y eso ha llevado a toda clase de impurezas. Solo hay que ver los testimonios de los hermanos y hermanas de todo el mundo, heridos psicológica o físicamente, para darse cuenta. Cito uno entre tantos otros. Esto es lo que decía uno de nuestros hermanos de 78 años, bautizado hace 55 años y que vive en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Lo dijo el 20 de junio de 2024. Vemos a nuestros hermanos sufrir a causa de la vacuna. Nuestra familia no tuvo ningún efecto adverso de la vacuna porque no la tomamos. Pero tuvimos que ver a nuestros amigos morir de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, miocarditis y cánceres fulminantes. La lista de efectos adversos es demasiado larga para enumerarla. No cabe duda de que el cuerpo gobernante es responsable de una deuda de sangre ante nuestro gran Creador, Jehová Dios. Recuerden las palabras de Pablo a la congregación de Tesalónica. La apostasía debe venir primero antes del regreso de Cristo. Hermanos, hermanas, ya hemos llegado a ese momento. Desconfíen de cualquier otra recomendación que salga de su boca. Nuestra familia fue apartada debido a nuestra postura sobre la vacuna. Fin de la cita. Este es el testimonio de nuestro hermano, fiel durante 55 años. No es el único
Hay decenas de testimonios como este. Ahora podemos ver un extracto del 2021 Informe 7 del Cuerpo Gobernante presentado por el hermano Losh. Esto me hace pensar en lo que le pasó a Naamán. A través de un mensajero, el profeta Eliseo le dijo a Naamán que se curaría de la lepra si se bañaba 7 veces en el río Jordán. ¿Y cómo reaccionó Naamán? Leamos juntos Segundo de los Reyes 5, 11 y 12. Al oír esto, Naamán se indignó y empezó a irse diciendo: ¿Y yo qué había pensado? Él saldrá a recibirme, se pondrá aquí e invocará el nombre de Jehová su Dios, moviendo la mano de acá para allá sobre la lepra para curarme. ¿No son el Habaná y el Farpar, los ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No puedo lavarme en ellos y quedar limpio? Entonces dio media vuelta y se fue furioso. Como vieron, Naamán tenía su propia idea sobre cómo lo iban a curar. Y estaba convencido de que sería así. Pero Jehová opinaba otra cosa. Para curarse, Naamán tenía que ser humilde y seguir las instrucciones del representante de Jehová. Le costaba mucho aceptar eso, pero sus siervos lo tenían muy claro. ¿Qué consejo le dieron? ¿Y cómo acabó todo? Leamos los versículos 13 y 14. Sus siervos se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo extraordinario, ¿verdad que eso sí lo harías? Pues con más razón si solo te ha dicho: lávate y queda limpio. Así que él bajó y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre del Dios verdadero. Entonces su piel se volvió como la piel de un niño y quedó limpio. ¿Y nosotros lo tenemos claro? Es posible que nos cueste mucho aceptar una idea, sobre todo si creemos que tenemos la razón. Pero hay una cosa que está clara. Si seguimos la guía de los representantes de Jehová, Él siempre nos bendecirá. Y lo que es más, seguiremos estando unidos. Hermano Losh, tomaste el ejemplo de Naamán para convencernos de que es bueno recibir la vacuna contra el COVID-19 que supuestamente debía sanarnos y hacernos recuperar la piel de un niño. ¿Crees que la hermana de mi grupo de predicación, precursora regular, que confió en ti en lugar de seguir su conciencia, la cual le decía que ese producto no era bueno para ella y que sufrió una enfermedad rara después de cada dosis de la vacuna hasta finalmente morir tras la última dosis, te está agradecida? ¿Qué le dices a su familia ahora? El SFL capítulo 12.24 dice lo siguiente: fraude, calumnia. El fraude se define como engaño deliberado, artimaña o distorsión de la verdad para inducir a una persona a desprenderse de algo valioso o renunciar a un derecho legal. Por lo tanto, distorsionaste la verdad al incitar a los 8 millones de testigos de Jehová de todo el mundo a tomar un producto que iba a llevar a la muerte a una parte de ellos. Eso es un fraude. ¿Robaste la salud de tus hermanos y hermanas? Además, lo hiciste en banda organizada junto con los demás miembros del cuerpo gobernante. El SFL en el capítulo 12.38 dice lo siguiente: homicidio. Además del asesinato deliberado, una persona puede ser culpable de derramamiento de sangre si causa la muerte de alguien por negligencia. Lo hiciste por negligencia. Eso esperamos. Pero tu negligencia al no seguir los principios cristianos contenidos, por ejemplo, en la Atalaya del 15 de septiembre de 2015, en las páginas 8 a 12, te hace culpable de haber derramado sangre al provocar la muerte de tus hermanos y hermanas. Esto es lo que dice la Atalaya. Ni las sucursales ni los ancianos de congregación están autorizados para tomar decisiones por los hermanos en cuestiones de salud,
aunque éstos se lo pidan. Por lo tanto, has infringido un principio que ustedes, como cuerpo gobernante, habían establecido ustedes mismos algunos años antes. Es un pecado grave. Tienes sangre en las manos. Entonces, hermano Jan, ¿quieres intervenir ahora? ¿Sí? Ahora, les propongo que veamos dos extractos del 2021 Informe 9 del Cuerpo Gobernante presentado por el hermano Splane. Todos sabemos que se interesa en nuestro bienestar espiritual. Pero ¿qué podemos decir de nuestro bienestar físico? ¿Se preocupa por nuestra salud? Si es así, ¿se encargará de que recibamos buenos consejos, incluso en temas de salud? Para averiguarlo, analicemos la promesa que Jehová nos hace y que encontramos en Salmo 32, versículo 8. La conocemos bien, pero veámosla desde otro punto de vista. Salmo 32, versículo 8. Jehová dice: Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ese fue en el primero, luego está el segundo. Pero la organización de Jehová nos ha dado pautas claras desde el principio. Y cuánto lo agradecemos, ¿verdad? Ahora me dirijo directamente a ti, hermano Splane. Citas el Salmo 32, versículo 8, y mencionas que Jehová nos muestra el camino que debemos seguir. Luego das el ejemplo de las medidas de protección de la ley mosaica. Por supuesto, Jehová inspiró a Moisés para escribir esos consejos. Fueron inspirados por Dios y transmitidos por un ángel. Sin embargo, los consejos del cuerpo gobernante están inspirados y transmitidos por un ángel. La pregunta surge ya que afirmas que Jehová actúa de la misma manera que en el pasado y nos da instrucciones sanitarias y beneficiosas a través de su organización. Al comparar los consejos del cuerpo gobernante con los de Dios transmitidos por un ángel, insinúas que ustedes 8 tienen una dirección divina especial. ¿Se podría saber cuál es esa dirección? El razonamiento que construyes es claramente erróneo y contrario a lo que creemos y decimos en nuestras publicaciones. Tomemos, por ejemplo, la Atalaya. En la Atalaya de febrero de 2017, página 26, párrafo 12, se dice: el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible, por lo tanto, puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Desde luego, Jesús no dijo que el esclavo fiel produciría alimento espiritual perfecto. Fin de la cita. ¿Por qué no demuestras modestia recordando esta información? Además, ¿por qué no recordar la historia y explicar que, hasta los años 1930, el esclavo fiel y discreto era antivacunas? ¿Afirmas que el valor de los consejos del cuerpo gobernante es equivalente al de Moisés? Porque si la dirección del cuerpo gobernante es divina, todos deberíamos alegrarnos de ello y aprovechar para permanecer en la tierra de los vivos, ¿no es así? Sin embargo, David considera las palabras recogidas el 21 de febrero de 2024 de un compañero de 49 años que vive en Helena, Estados Unidos. Esta persona dio este título: completamente vacunado, contrajo COVID y falleció. Al principio, mi tía y mi tío estaban en contra de la vacuna. Pero después de presiones constantes por parte del cuerpo gobernante, pensaron, como se daba a entender, que no lo habrían recomendado si no estuvieran seguros. Así que ambos recibieron 2 dosis, entonces los dos contrajeron COVID-19. Mi tío tomó ivermectina y presentó síntomas muy leves. Mi tía se negó a tomar ivermectina. Tenía dificultades para respirar. Terminó en el hospital, recibió Remdesivir y falleció en las 10 horas siguientes. 6 meses después, mi tío sufrió un grave ataque al corazón.
Le colocaron 4 stents y un marcapasos. Lamenta profundamente haberse vacunado y no entiende por qué la organización lo recomendó. Fin de la cita. ¿Qué sientes en tu corazón cuando escuchas testimonios como estos, David? Cuando afirmas que Dios desea que su pueblo permanezca en la tierra de los vivos y al mismo tiempo declaras que Dios no permitiría que tomáramos vacunas contra el COVID que puedan hacernos daño. ¿Cómo explicas ahora que aún así hermanos y hermanas hayan muerto a causa de esta vacuna? ¿Qué sientes por aquellos que han resultado heridos, discapacitados a raíz de esta vacuna o por quienes han contraído enfermedades autoinmunes, cánceres fulminantes, hemorragias, parálisis, trastornos nerviosos, enfermedades cardíacas, amputaciones y otras calamidades causadas por estas inyecciones? ¿Entiendes que al poner tus palabras al mismo nivel que las inspiradas por Jehová, pecas contra él por blasfemia? Estás poniendo la voluntad de la diosa griega de la medicina, Higia, en lugar de la voluntad de Jehová. Al utilizar tu figura de autoridad moral, te vuelves culpable de homicidio contra tus propios hermanos. Utilizas a Moisés en tu discurso, así que yo también usaré a ese mismo profeta para corregirte. Encontramos estos versículos en lo que se llama los 10 mandamientos. Éxodo 27. No uses de manera indigna el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dejará sin castigo al que use su nombre de manera indigna. Y Éxodo 20:13. No asesines. Ustedes 8 han hecho un uso inapropiado del nombre de Dios para presionar a los hermanos a hacer lo que ustedes querían, es decir, aceptar una tecnología farmacéutica que circula y funciona en su cuerpo. Le diste la espalda al Creador al poner tu confianza en los hombres en lugar de en el propio Creador. Esa es la idea de Salmo 146, 3. No pongan su confianza en príncipes ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Y también es la idea de Jeremías 17:5. Esto es lo que Jehová dice: maldito el hombre que confía en simples humanos, que se apoya en la fuerza del ser humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. Al presentar así al creador del cuerpo humano como parte que respalda sus productos experimentales, ¿no crees que como resultado de los sufrimientos que provocan estas vacunas, la gente termina culpando a Dios como responsable directo de su desgracia? ¿Cómo podrían conciliar esto con la enseñanza que dice que Dios no causa sufrimientos a los humanos? El libro Pastoreen el rebaño de Dios, SFL, capítulo 12.39, dice lo siguiente bajo la entrada apostasía. Apostasía es un alejamiento de la adoración verdadera, deserción, rebelión, abandono. Has abandonado las enseñanzas fundamentales de las Escrituras para promover tus propias ideas, y peor aún, las has adaptado hábilmente para atribuirlas a Jehová. Al ignorar las enseñanzas bíblicas y rechazar obstinadamente la corrección, te encuentras en lo que la Biblia llama apostasía. El mismo libro, en el mismo punto 39, el subpunto 3, siempre bajo apostasía, dice lo siguiente: difundir deliberadamente enseñanzas contrarias a la verdad bíblica. Hay que ayudar con amor a cualquiera que tenga dudas sinceras sobre la verdad bíblica que enseñan los testigos de Jehová. Si alguien se empeña en hablar de enseñanzas falsas o difundirlas deliberadamente, sus actos podrían constituir apostasía o conducir a ella. Si tras una primera y una segunda advertencia no cambia, deberá formarse un comité judicial. Participas en difundir voluntariamente enseñanzas contrarias a la verdad bíblica y te empeñas en debatir sobre enseñanzas falsas o en difundirlas voluntariamente. ¿Cuántas advertencias has recibido? ¿Solo una o dos? ¿O más bien cientos? ¿O incluso miles? ¿Las has considerado? El comité entiende que no, ya que hasta el día de hoy no te has arrepentido.
Por lo tanto, eres un blasfemo, un rebelde y un opositor a los ojos de Dios. En resumen, un apóstata. Además, tus consejos han sido la causa de enfermedades y muertes entre nuestro pueblo. Eres culpable de homicidio. Ahora podemos ver un extracto del punto de actualidad número 10 del Cuerpo Gobernante de 2021, presentado por el hermano Maurice. Sigan teniendo las mismas precauciones que ya sabemos que funcionan. Usar cubrebocas, la distancia física, lavarse las manos a menudo y vacunarse, si es posible. En el informe 7 de este año del Cuerpo Gobernante, el hermano Losh dijo que más del 80% de la familia Betel mundial estaba vacunada. Pues nos alegra informarles que ahora más del 99% de los betelitas de todo el mundo están vacunados. Y también lo están más del 95% de los siervos especiales de tiempo completo en el campo. Muchos hermanos de distintos lugares han tenido buenas experiencias por vacunarse. Por ejemplo, en algunas partes de Bulgaria, los líderes religiosos han dicho que las vacunas son veneno del diablo. Así que hay mucha presión social para no vacunarse. Con todo, una hermana y su esposo, al ver los informes del cuerpo gobernante, tomaron la decisión de vacunarse. Más tarde, la jefa de la hermana la llamó y le dijo que, para cumplir con las medidas del gobierno, tenía que estar vacunada para volver al trabajo. ¡Qué sorpresa se llevó la jefa cuando la hermana le dijo que ya estaba vacunada! De hecho, ella era la única empleada que se había vacunado. El resto tuvo que ser despedido. La jefa le preguntó a la hermana si conocía a algunas personas vacunadas que pudieran reemplazar a quienes habían sido despedidos. Además, la jefa habló con otros testigos que ella conocía para ver si sabían de alguien vacunado que necesitara trabajo. Esa noche, se cubrieron casi todos los puestos de trabajo. A una de nuestras hermanas le preguntaron: ¿cómo es que conoces a tantas mujeres vacunadas? Se dio un buen testimonio. Al final, 14 hermanas y una estudiante de la Biblia consiguieron trabajo porque siguieron los consejos y los principios bíblicos que se mencionaron en informes del cuerpo gobernante anteriormente. Hasta la actualización número 9 de 2021, el cuerpo gobernante nunca había recomendado directamente vacunarse, sino que lo hacía de manera indirecta y sutil. Pero tú, Anthony, utilizas el método directo diciendo, y si es posible, vacunarse. ¿Qué significa ese si es posible? Según las cifras mundiales, con un 99% de la familia de Betel vacunada y más del 95% de los siervos especiales no betelitas, se entiende fácilmente. Estas cifras harían sentir celoso al régimen soviético, y sin embargo, el cuerpo gobernante se declara feliz por ello. Ellos demuestran que la voluntad compartida por ustedes 8 es que la inmensa mayoría de los testigos de Jehová acepte esta única forma de tratamiento que ustedes promueven. ¿Por qué eliges mencionar, entre otras precauciones que han demostrado ser eficaces, las vacunas, pero no otras soluciones como la ivermectina, la hidroxicloroquina o simplemente el papel del sistema inmunológico? Muchos hermanos y hermanas se han preguntado acerca de tus verdaderas motivaciones, y esto es completamente natural. ¿Hubo alguna presión o incentivo ejercido sobre algunos miembros del cuerpo gobernante o sobre ti mismo para hacer este tipo de declaraciones? Si es así, ¿puedes compartirlo con nosotros? Si no,
¿Cómo puedes explicar hoy a los testigos de Jehová esa insistencia tan impactante en hacer que algunos violaran la ley de su conciencia, a esos hermanos que no querían ese tratamiento médico que aún estaba en fase de prueba? Te propongo que revisitemos nuestra historia moderna porque puede conducirte a la justicia. De hecho, en el historial de la cuestión de la vacunación en las publicaciones se puede encontrar que en 1981 se la calificaba de bárbara y diabólica. En 1924 no era una institución feliz. En 1929 se la describía como un crimen, una afrenta, un delirio, una contaminación. En 1931 se la describe como una invención diabólica para mancillar a la humanidad. Y finalmente, en 1952 se convirtió en una cuestión de conciencia. Esto suscita interrogantes. Incitó Jehová al esclavo fiel y discreto a decretar que las vacunas eran contrarias al cristianismo durante 31 años para luego declararlas aceptables. Para aquellos entre nosotros que están acostumbrados a aceptar sin pensar todo lo que viene de la organización, como si fuera alimento proveniente directamente de Jehová, esto necesariamente ha provocado pérdidas de vidas humanas. ¿Quién lleva la responsabilidad de las muertes? Las víctimas, en primer lugar. Y tú también, Anthony, ya que como hermano destacado has favorecido una terapia en particular, es decir, la vacunación. Cuando hablas de Bulgaria señalando la postura del líder religioso, ¿por qué no recuerdas nuestra propia historia respecto a la cuestión de la vacunación? El esclavo fiel y discreto también decía lo mismo. Esto es lo que dijo La Edad de Oro del 4 de febrero de 1931, que dedica 10 páginas al tema. ¿Por qué la vacunación no es para los cristianos? En la página 295 se encuentra lo siguiente. De todos los inventos que se han impuesto a la humanidad para corromperla, el más sutilmente diabólico es el de la vacunación. ¿Te has comportado presuntuosamente de la manera que Jesús expresó en Lucas 6:41? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? La publicidad positiva que haces sobre la vacunación motiva a muchos compañeros a seguir tu conciencia y finalmente aceptar esta forma de tratamiento médico. ¿Qué te impide mantenerte neutral respecto a las cuestiones de salud? ¿Te pidió Jesús que hicieras publicidad para Big Pharma? ¿Te pidió Jesús que intentaras reemplazar la conciencia de cada uno? ¿Cómo puedes afirmar que te mantienes neutral al dar estos dos ejemplos utilizados en tu discurso? Es decir, primero, el de la hermana y su esposo indecisos que finalmente eligieron la solución recomendada por la conciencia del cuerpo gobernante, es decir, la vacunación. Y el segundo ejemplo, el de las hermanas de Bulgaria, que fueron bendecidas al conseguir trabajo porque ellas también siguieron las sabias recomendaciones de los puntos de actualidad del cuerpo gobernante al inyectarse. Sin embargo, ya se sabía que ese producto vacunal era peligroso, pues aún estaba en plena fase experimental. ¿Por qué no hablas del principio de precaución cuando se trata de algo nuevo que afecta el carácter sagrado de la vida? ¿Por qué no diriges la mirada de los hermanos hacia el creador del maravilloso cuerpo humano dotado de un sistema inmunológico prodigioso? ¿Has perdido la confianza en la tecnología divina? Debido a mi implicación en las construcciones, aquí va la siguiente reflexión. Antes de emprender trabajos, debemos preparar un análisis de riesgos. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿preparaste un análisis de riesgos antes de apoyar la vacunación? Antes de comprometerte con este apoyo a la vacunación, ¿sabías lo que contenían los frascos? ¿Sabías que en ellos se encuentra óxido de grafeno? ¿Conocías las propiedades electromagnéticas de este elemento? ¿Habías pensado en la influencia a largo plazo sobre la sangre, los órganos y la vida humana?
Si en una obra o durante las actividades normales de un lugar dedicado a Jehová ocurre un incidente, un casi accidente o un accidente, debemos llenar un informe. ¿Has llenado o leído este tipo de informe? En cualquier caso, las sucursales y el cuerpo gobernante han recibido numerosos testimonios que informan sobre efectos adversos y sobre las vacunas anti-COVID, pero no les prestan atención, más bien todo lo contrario. Ilustremos este punto con el testimonio de Abdías. Mi nombre es Abdías, soy testigo de Jehová y he estado activo durante 25 años. Hasta el día de hoy, he servido como anciano y pionero regular durante muchos años. Si hoy testifico bajo anonimato, es simplemente por el miedo mórbido que a veces inspiran las autoridades dentro de la organización de los testigos de Jehová. Me parece, de hecho, risible que no se pueda decir la pura verdad dentro de una organización que se autoproclama la verdad. Puedo testificar que durante la crisis del COVID, surgieron tensiones y divisiones dentro de mi congregación. Algunos, a través de Zoom, se permitieron reprender a los hermanos y hermanas que eran reacios a vacunarse, instándolos a obedecer a la organización y vacunarse. También puedo testificar sobre una hermana de mi congregación, de unos 35 años, que absolutamente no quería vacunarse. Sin embargo, debido a las múltiples presiones de la organización, discursos, comunicaciones y, finalmente, un discurso de un anciano que fomentaba la obediencia y la vacunación, que fue la gota que colmó el vaso, terminó cediendo y se vacunó. Poco después, todo su cuerpo comenzó a fallar. Tuvo que gastar el equivalente a 5 o 6 meses de salario y viajar a un país vecino para someterse a numerosos exámenes médicos. Sé que los médicos tuvieron muchas dificultades para entender qué le pasaba. Parece que finalmente lograron estabilizarla, pero hoy no sé cuál es el estado de su salud. Obviamente, ella lamenta profundamente haber cedido a la presión de la organización y de los ancianos. Cuando le expliqué al anciano que fue por su discurso que esta hermana se vacunó, me respondió que no le importaba, que Jehová no podía reprocharle nada porque solo había seguido las instrucciones de su organización. También puedo testificar que, durante el periodo del COVID, algunos ancianos hablaron conmigo por Zoom para amenazarme con marcarme si continuaba alentando a mis hermanos y hermanas a ser cautelosos antes de vacunarse, compartiendo las preocupaciones de algunas autoridades médicas de alto nivel que destacaban la posible peligrosidad de las vacunas contra el COVID y los posibles efectos secundarios futuros. Ahora, te recuerdo la reflexión de Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final lleva a la muerte. Considera también Eclesiastés 7:29. Solo he descubierto esto, que el Dios verdadero hizo recta a la humanidad, pero ellos han seguido sus innumerables planes. Desafortunadamente sigues tus propios planes. Al tomar partido a favor de productos tecnológicos promovidos por compañías farmacéuticas de reputación dudosa en lugar de mantenerte al margen. Sin embargo, deberías saber que ese no es tu lugar. El comité quisiera saber si volviste a ponerte en contacto con esas hermanas de Bulgaria en 2025 para saber cómo avanzar con la bendición a la que hiciste alusión en tu discurso. Esa bendición vacunal les permitió encontrar un trabajo, pero les ha permitido mantener una buena salud física hasta hoy. ¿Siguen en el mundo de los vivos, como dice el hermano Splain? ¿Realmente te preocupas por ella? ¿O contaste esa historia para hacer que la vacunación resultara más atractiva? También dices, sin ninguna vergüenza, que se dio un buen testimonio en esa circunstancia. Eso es totalmente falso. Un buen testimonio consiste en respetar las normas bíblicas y no involucrarse en controversias mundanas a pesar de la presión o las dificultades. Tu actitud te ha hecho claramente culpable de conducta indigna y descarada. También eres culpable de homicidio. Se recuerda el SFL 1216 bajo conducta descarada. La conducta descarada describe actos que revelan falta de respeto, desatención o hasta desprecio por las normas, leyes y autoridad divinas.
Hermano Morris, debido a tu postura a favor de la vacunación, las palabras, las acciones y la actitud que has mostrado demuestran que, lamentablemente, no tienes mucho amor, consideración, simpatía ni compasión por aquellos que sufren en su cuerpo, en su conciencia y por quienes tienen una opinión diferente. Tu discurso no toma en cuenta la libertad de conciencia cristiana expresada en particular en la carta a los Romanos, capítulo 14, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Por último, en otro aspecto, el comité quisiera saber si puedes compartir las verdaderas razones de tu salida del cuerpo gobernante, en nombre de la verdad que se supone caracteriza a la organización que lleva el nombre de Jehová. En efecto, la Biblia nos enseña mucho sobre la causa del descontento de Dios hacia sus siervos, ya sean profetas, jueces, reyes o apóstoles. ¿Cuál es la causa del descontento de Dios hacia ti? ¿Está relacionado con la gestión de la crisis del COVID? ¿O se trata de otra cosa? Muchas gracias, hermano Jan y hermano Sergio, por sus intervenciones y su buena preparación. ¿Quieres concluir, hermano Sergio? Con mucho gusto, gracias hermano Mes y gracias hermano Jan. En vista de lo anterior, y dado que ningún miembro del cuerpo gobernante citado y debidamente convocado aceptó presentarse ante el comité judicial formado para intentar restablecer los hechos, sentar las bases para el retorno al diálogo entre los miembros desunidos de la Asamblea Mundial de los Testigos de Jehová, con el fin de restablecer la verdad y hacer justicia a las víctimas en un espíritu de misericordia y perdón, el comité concluye lo siguiente. Primero, a la luz de la palabra de Dios, citando 1 Corintios capítulo 8, los hermanos que participaron en estos puntos de actualidad han violado los principios bíblicos relativos a la libertad individual de cada uno en cuanto al tratamiento médico de su elección basado en la conciencia personal. Segundo, que esta incitación a la violación de los principios bíblicos se realizó mediante mecanismos sutiles y directos, a través de discursos hábilmente construidos y versículos bíblicos sacados de su contexto, como Romanos capítulo 13 o el ejemplo de Naamán aplicado fuera de contexto. Tercero, que la violación de la conciencia de los hermanos y hermanas ha sido establecida. Por ejemplo, están los contenidos de las cartas enviadas a los ancianos el 19 de diciembre de 2022, que excluían injustamente a los hermanos no vacunados de participar en las escuelas de formación, así como la carta a los siervos de tiempo completo del 6 de agosto de 2021, en la que el cuerpo gobernante impuso su punto de vista, su posición y su conocimiento personal al animar a tomar las vacunas experimentales, aun cuando muchos hermanos no querían recibir ese producto. 4. Por lo tanto, los hermanos del cuerpo gobernante han pecado contra nuestros hermanos, y esto constituye un pecado contra Cristo, según lo que dice 1 a los Corintios capítulo 8, versículos 11 y 12, que declara, cito, «Así por tu conocimiento, el hombre que es débil irá a su ruina, tu hermano por quien Cristo murió». Cuando pecan contra sus hermanos de esta manera y hieren su conciencia débil, pecan contra Cristo. 5. Que la responsabilidad de los efectos perjudiciales, de las inyecciones, muertes, enfermedades, sufrimientos físicos, mentales, emocionales, psíquicos, angustia social, de las uniones en las congregaciones, etc. Sobre los hermanos y hermanas que lo recibieron bajo la coacción del cuerpo gobernante, recae la responsabilidad en ese mismo cuerpo gobernante que fue quien inició esta incitación, a veces acompañada de amenazas y sanciones para quienes se negaran a recibir las inyecciones contra el COVID. Véanse las cartas a los siervos de tiempo completo ya mencionadas en el párrafo 4, que prevén privar a los hermanos no vacunados del acceso a privilegios de servicio. Sexto, que los miembros que forman parte de este cuerpo gobernante han pecado manifiestamente contra Dios y contra sus hermanos, sin buscar públicamente disculparse, pedir el perdón que necesitan, ni siquiera mostrar el más mínimo arrepentimiento ante sus numerosos pecados, y esto de manera repetida y con pleno conocimiento de causa. El comité concluye así.
Primero, que los miembros actuales de este cuerpo gobernante con sede en Warwick, Estados Unidos de América, mencionados específicamente por su nombre por este comité, a saber, David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Jeffrey Jackson, Samuel Hurd, Garrett Locke, Mark Sanderson, Anthony Maurice Tress, ya no están públicamente calificados para ejercer las funciones de anciano ni de pastor del rebaño de Dios. En segundo lugar, se establece que los miembros actuales de este cuerpo gobernante, el cual tiene su sede central en Warwick, en los Estados Unidos de América, y que han sido mencionados por su nombre por este comité, a saber, los señores David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Geoffrey Jackson, Samuel Hurd, Eric Lodge, Mark Sanderson y Anthony Maurice Tress, ya no son considerados testigos de Jehová. Se les concede un plazo de 2 meses para impugnar la presente decisión o para presentar una apelación. Tercero, que estos hermanos, miembros del cuerpo gobernante con sede en Warwick, al no haber querido escuchar a sus hermanos, que enviaron cientos de cartas, ni a este comité, que los llamó al diálogo, a la razón y al arrepentimiento para consolidar la paz, sino que se negaron a escuchar a sus hermanos, y por lo tanto, conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 18, versículos 15 al 17, que declara en el versículo 17 en particular, cito: si no los escucha a ellos, infórmaselo a la congregación, y si ni siquiera escucha a la congregación, entonces considéralo como alguien de las naciones y como un cobrador de impuestos. Fin de la cita. A partir de estas palabras de Jesús, el comité toma nota y sobre esta base hará público este informe a la congregación de hermanos y hermanas en todo el mundo por todos los canales sociales disponibles. Gracias, hermano Sergio, por esta conclusión. Evidentemente lo lamentamos, ¿verdad? Pero era una decisión importante que había que tomar. Entonces, si todos estamos de acuerdo con esta conclusión, creo que así es. Así pues, concluye esta audiencia del Comité de Disciplina Religiosa. Si no hay ningún otro comentario adicional, vamos a pedir al hermano Jan que concluya esta sesión con una oración. ¿Alguien tiene algo que añadir? ¿No? ¿Está bien así? Te escuchamos, hermano Jan, para la oración final. Padre Celestial, estamos contentos de haber podido contribuir, aunque sea en pequeña medida, a la justicia. Tú creaste a los seres humanos con diferentes sentidos espirituales y el sentido de la justicia es algo importante para nosotros, y tratamos de hacer lo mejor posible para poder cumplir con ello y para poder ayudar a quienes nos rodean a aplicar esa justicia en sus vidas. Desafortunadamente, aquellos que tienen poder en nuestro mundo, muy a menudo, son influenciados por el poder diabólico de Satanás para cumplir su voluntad, y nuestra contribución para impedir esto, al intentar razonar con los hermanos del cuerpo gobernante sobre cuestiones que tienen que ver en relación con la gestión de la crisis del COVID dentro de la organización, ha despertado muchas conciencias entre nuestros hermanos y hermanas, entre nosotros mismos, y vemos que hay un malestar que debe ser resuelto. Tu bendición solo puede regresar si la justicia, si se toma en cuenta la justicia, pero también la misericordia. Por eso dejamos aún un cierto tiempo a nuestros hermanos del cuerpo gobernante para que puedan recapacitar, para que puedan volver a la razón y salir de la trampa del diablo. Por favor, bendice, por favor, los esfuerzos que se han hecho en este comité, todas las conciencias que trabajan para dar a conocer la verdad sobre este tema, para poder alertar, para poder advertir y así poder permanecer unidos. Y es en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que te decimos que oramos y te damos las gracias. Amén. Increíble, ¿verdad? Pero sinceramente, ¿podían imaginar otra conclusión? ¿Cómo hacer ahora para que esta información se difunda en todo el mundo, pero sobre todo entre los testigos de Jehová, obviamente? Sabemos que es difícil. Pues bien, vayan a esta página web, tienen el código QR que aparece en la pantalla y también encontrarán el enlace en la descripción de este video. Lean bien las instrucciones que se dan, pueden compartir esta información en sus redes sociales,
pueden compartirla por correo electrónico, con sus contactos, pueden hacerlo imprimiendo el volante, es decir, este panfleto no es un folleto, es un panfleto, o pidiéndolo, pueden pedirlo. Entonces esta es una edición que ha sido impresa en papel satinado, pueden imprimir 50, 100 o 500 ejemplares y les animo a poner uno en el buzón de todos los testigos de Jehová que conozcan. Y así la información realmente se va a difundir. Si tienen un canal de YouTube o un canal donde suben videos, no duden en subir el video de este Comité Judicial de Ancianos. En la parte inferior de la página tienen enlaces que les permiten acceder al video, ya sea en francés, inglés, español o alemán. Incluso tienen varias versiones, una sin editar y otra un poco más enriquecida. Pueden descargarla una vez que hayan abierto ese enlace. En la parte superior hay un pequeño enlace que les permite descargar el video y simplemente lo suben a su canal, ya sea tal cual, sin editar o con una introducción de su parte, etc. O una conclusión un poco como lo que estoy haciendo aquí. El video aparecerá en una decena de idiomas en los próximos meses, así que también podrán poner este video en diferentes idiomas, en el idioma que prefieran. Esta es una de las etapas más importantes y estoy muy feliz de haber podido participar en el restablecimiento de la justicia al crear este Comité Judicial de Ancianos. Por supuesto, ahora me voy a concentrar en mis denuncias legales, una por discriminación. Somos dos los que vamos a presentar la denuncia. Recuerde que los ancianos o precursores que hayan vivido esta misma discriminación en 2022 pueden unirse a nuestra denuncia. Y estoy presentando otra denuncia por la supresión de mis datos personales. He solicitado la eliminación de mis datos personales, pero no me la han concedido. Así que, en este caso también, no duden en hacer como yo, soliciten la eliminación de sus datos. Así que he contratado a un abogado y junto con mi abogado estamos presentando una denuncia contra la asociación local que posee mis datos y que no quiere eliminarlos. Saben, no siempre son las denuncias más grandes las que dan el mejor resultado. No hay que descuidar nada. Sepan que en lo que respecta a esta última denuncia, que puede parecer insignificante, la llevaré hasta el final y no dejaré de informarles sobre el avance de mis denuncias. También queda una denuncia por presentar en el estado de Nueva York. Estoy considerando la posibilidad de presentar dicha denuncia. Como pueden ver, en Estados Unidos, con el ministro de Salud, las cosas están avanzando y, sin duda, muchas organizaciones que participaron en este crimen contra la humanidad serán condenadas. Entonces, terminaré con esta cita del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 57, donde se recogen las palabras de Jesús. ¿Por qué no juzgan también por ustedes mismos lo que es justo? Jesús se sorprendía de que la gente a su alrededor no fuera capaz de saber lo que es justo. ¿Cómo es posible seguir siempre a hombres que evidentemente han cometido atrocidades y justificar nuestra inacción diciendo Dios actuará a su debido tiempo? ¿No saben que pueden actuar desde ahora? Cada uno de nosotros puede actuar a su nivel desde este mismo momento. E incluso se puede decir que es Dios quien nos lo pide. Es Dios quien nos exige justicia, quien nos pide que actuemos, y es así como Él puede actuar en nosotros. Así que no tengan más miedo, actúen.